Hola, bienvenidos a esta sección que quiero iniciar de preguntas y respuestas reales que hacen ustedes mismos, pero que las vamos a compartir de forma anónima para que todos podamos aprender de las preguntas de los demás. Hoy quiero compartirles esta pregunta que me parece súper interesante porque lo leo muy seguido y hay que tener mucho cuidado con este tema. La pregunta es: ¿hasta qué edad la enfermedad de los niños se relaciona directamente con su madre? Y acá muchas veces lo que leo es que hay quienes consideran que hasta los 21 años de edad, de hecho la mayoría de las respuestas tienen que ver con los 21 años de edad, que se relaciona directamente con la mamá. Y las respuestas, la teoría que gira en algunos profesionales tiene que ver con que es directamente reflejo de lo que le pasa a mamá y exclusivamente lo que le pasa a mamá, como si no tuviera que ver con el niño, niña o adolescente en cuestión. Y acá es muy importante tener en cuenta que si yo leo la enfermedad del niño o de la niña de esta forma, entonces estoy anulando completamente su individualidad como ser humano, la individualidad que tiene desde el momento en el que se está gestando ese ser humano, que ya tiene su propia esencia, ese ser, ya tiene su propia interpretación de lo que está pasando, ya sí está absorbiendo las emociones de mamá, ese sentir, esos químicos que tienen que ver con las emociones y por lo tanto está ligado a lo que es la historia de mamá y lo que es la historia de papá también, ¿no? De cierta forma, pero no deja de ser un individuo y que tiene estrategias inconscientes únicas que le corresponden a él o a ella. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que va a estar relacionado con la historia de su árbol genealógico, con lo que le pasa o le pasó a mamá, con lo que le pasa o le pasó a papá, con lo que pasa entre mamá y papá, pero tiene una individualidad, es un ser único, tiene sus estrategias inconscientes, tiene sus heridas inconscientes, formó su propia máscara, su propio ego, desde que empezó a desarrollarse, ¿sí? Entonces, no podemos decir que no tiene que ver este niño con lo que le está pasando y vayamos a ver directamente qué le pasa a mamá, porque no es así, porque este niño está interpretando la realidad, está viviendo una realidad de una forma única, que está influenciada por los adultos que lo rodean, sí, por su contexto familiar, sí, pero es única su interpretación y la forma en la que lo está viviendo. Por lo tanto, mi sugerencia es que cuando tengamos a un niño, a cualquier menor de 21 años, ya que se menciona tanto esta edad, que tengamos en cuenta que es un individuo que está percibiendo la realidad de una forma única y que tenemos que tener en cuenta su contexto familiar, su sistema, pero que tenemos que tener en cuenta su percepción única de la realidad. Por eso siempre sugiero revisar las 5 heridas que nacen en la infancia, que tienen los videos en este mismo canal, para poder también conocer qué le está pasando a este niño, cómo está interpretando la realidad su inconsciente, cómo, si yo soy la mamá o el papá, cómo me está interpretando a mí, cómo puedo comunicarme directamente con el inconsciente de ese niño, niña o adolescente, para poder trabajar la enfermedad o el síntoma de un niño, de una niña, de un adolescente, desde el lugar que su inconsciente necesita, respetando su individualidad. Espero que les sirva esta respuesta, que nos ayude a todos a ampliar el panorama de lo que es las enfermedades que se presentan en la infancia y la adolescencia, y en un próximo video vamos a estar resolviendo alguna otra duda que estén dejando. Les mando un beso.